Ahora sí. Ah, o sea, yo me tengo que ir por acá. Ok. Sí, 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 lo probamos. Bueno, buen día. Virtud del tiempo vamos a arrancar. Hoy presenta el Ateneo la división de ortopedia y traumatología. Y como siempre les decimos, cuando son ateneos de especialistas, aprovechen a preguntar y a llevarse como conceptos básicos que como pediatras tenemos que tener de cuándo es normal, cuándo hay que consultar, ¿sí? El Ateneo tiene varios casos que está bueno que se saquen las dudas y les lleven un aporte para nosotros que somos clínicos de estos casos tan lindos que nos presentan. Presenta el doctor Sebastián Bardet. Bueno, muchas gracias por la invitación. Acá estamos con el equipo también dando apoyo. En este caso, la idea, bueno, como bien me dijeron los chicos de docencia, vamos a tratar de hacer a modo de Ateneo, pero también a modo de conceptos, clase, podríamos decir, para que queden cosas a tener en cuenta, porque hay cuestiones que, si bien son en algunos casos muy complejos, hay otros casos que ustedes los pueden ver perfectamente en consultorio, y también dar las herramientas de cómo manejarse, porque muchas veces lo vemos nosotros como consultores, que hay cosas que se pueden llegar a hacer en el paso previo y que a ustedes también les pueden venir bien. Entonces, en este caso, vamos a hablar de, como ustedes verán en el nombre, les voy a quedar más acá, que creo que más en esta zona, ya me de la cuestión. Ustedes un poco se imaginarán por qué se llama así, que es un nombre que a Marcelo le gusta poner esos nombres que son muy metafóricos, y la verdad que está muy bien, porque un poco vamos a hablar de lo que son ejes, desejes, alteraciones de las posiciones y de las formas, sobre todo de miembros inferiores. Porque desejes podemos tener en cualquier parte en anatomía, pero en el caso que nos compete en la parte ortopédica, fundamentalmente le vamos a hacer hincapié a lo que es miembros inferiores. Es algo incapacitante, es algo de consulta frecuente y es algo que es muy visible, muy vistoso a la consulta. Bueno, acá está la conformación de nuestra jefatura, los dos jefes de unidad, el doctor Blanco a cargo de la división y Barone y yo estamos a cargo de las unidades. Y en este caso, digamos, hay subsectores, yo formo parte, o soy jefe del sector de reconstrucción en el Nacional, y le hemos agregado un sector que se llama de planificación 3D, que ya vamos a ver más adelante por qué hemos creado este sector, porque cada vez, como ustedes sabrán, la planificación 3D, la navegación, la impresión 3D cada vez es un presente, ya no es un futuro, y vamos a ver qué utilidades nos pueden dar en la resolución de estos casos. Bueno, estos son los parámetros, los objetivos básicos de nuestro Ateneo el día de hoy, es que conozcan parámetros normales durante el crecimiento de los miembros inferiores, qué alteraciones suelen ser las más frecuentes y no tan frecuentes, las causas que a ustedes se les pueden ocurrir, las que voy a mostrar, obviamente son muchísimas causas, pero no da para hacer todo un día de Ateneo, y sí conocer las diferentes opciones terapéuticas. Tienen que saber qué opciones terapéuticas hay, porque el día de mañana ustedes van a estar a cargo de salas de internación donde seguramente va a haber pacientes postquirúrgicos y tienen que tener idea de que el lenguaje básico de lo que se puede utilizar en un paciente que se opera de una alteración. Entonces, no podemos hablar de ejes o desejes si no tenemos en claro una definición. En este caso ustedes, bueno, vamos a empezar a hacer participar. Ustedes acá dirían que hay un paciente que se le presenta con un deseje de miembros inferiores, básicamente. Sí, no. Sí, dicen ahí. ¿Dónde ves el deseje? ¿Qué te parece o qué impresiona? Ojo, que quiero que esto sea interactivo. Vamos a tratar con los tiempos, manejarnos con los tiempos, porque si no se hace muy largo, pero la idea es que participen y que nos equivoquemos todos, como nos pasó a todos, ¿sí? ¿Qué te parece? Bueno, ya que dijiste sí, ¿qué te parece a vos que ves en esta imagen? O sea, te se presenta un paciente así y la mamá dice, noto que es una pierna diferente a la otra, ya más o menos tiré algo ahí. Puedo ver como la desviación hacia medial de lo que es el miembro inferior derecho. Bien. Igualmente habría que ver qué edad tiene el paciente. Perfecto. Pero vos ves, ¿hay una diferencia entre una y otra? Sí, sí hay una simetría. Entonces, acá tenemos un primer concepto, que es conceptos de asimetrías, ¿sí?
En traumatología, como trabajamos mucho con miembros superiores e inferiores, tenemos a veces ventajas y desventajas. Una ventaja es que podemos tener comparación entre un lado y otro, ¿sí? Entonces, el concepto de asimetría, lo primero que llama la atención es una asimetría acá, entre un miembro y otro. Después quedará a nosotros decir cuál es el normal y cuál no. Uno puede decir, para mí está bien el derecho y el que está mal es el izquierdo. Bueno, ahí está la cuestión, ¿sí? Vamos para adelante. Entonces, el deseje es toda desviación patológica del miembro inferior con respecto a un eje mecánico normal. Y ahí va otro concepto, que es un eje mecánico, ¿sí? El eje mecánico es una línea imaginaria, lo hago así en forma esquemática, que uno tiene que evaluar, tiene que pensar que las alineaciones de tanto la cadera, la rodilla y el tobillo tienen que estar alineadas entre puntos uniendo una línea recta. O sea, uniendo una línea que va desde el centro de la cabeza femoral hasta el centro del tobillo, vamos a señalarlo ahí, tendría que pasar por el centro de la rodilla. Eso es un eje mecánico normal. Obviamente, esa es la normalidad absoluta. No hay nunca una normalidad absoluta, pero ahora vamos a ver a qué se puede considerar está dentro de lo normal. Obviamente, todo lo que se salga en extremo de ese eje, en este caso, ¿sí? Cuando las rodillas se alejan de ese eje hacia el externo, se considera una deformidad en genu varo. ¿Por qué genu? Porque siempre la rodilla se toma como parámetro, ¿ok? Genu, ¿sí? Porque al decir deformidad en varo es medio ambiguo, genu varo. Y cuando las rodillas, el centro de la rodilla se localizan hacia medial o hacia el centro, con respecto a ese eje, sería genu valgo, ¿sí? Después vamos a evaluar si hay asimetrías combinadas, pero esto es lo básico. ¿Alguien sabe por qué puse las flechas o por qué se imagina que puse esas flechitas en el medio ahí? Bueno, sí, exacto. ¿Qué se mide? Acá la doctora quiere hablar. Medimos la distancia que hay Bien. en esos puntos para ver Bien. si es una desviación normal. Exacto. Separación normal. O sea, más que nada como para una medición clínica, como pone en la historia, ¿sí? Algo para darse una idea cuán grave o no es esa deformidad. Esta distancia se llama distancia intercondílea, ¿sí? Que son los cóndilos femorales, cuando se trata de un genu varo, y esta es la distancia intermareolar, que es muy usada para evaluar un genu valgo, ¿sí? No es lo mismo una distancia intermareolar de 11 centímetros que de 3. O sea, uno se hace la idea en la cabeza de la gravedad de eso. Y acá les agregué una radiografía al lado para que vayan viendo ya los conceptos de... a ver si va esto. El eje mecánico famoso. Que el eje mecánico básicamente es un eje radiográfico, ¿sí? Uno lo tiene que tener en la cabeza, pero también es un eje radiográfico. Por eso vamos a ver más adelante que este tipo de radio, ¿alguien puede decirles cuál eje estaría alterado en ese caso? El izquierdo, exactamente. O sea, el eje mecánico derecho pasa más por el centro de la rodilla, el eje mecánico izquierdo está por fuera del centro de la rodilla. Entonces, ya estamos teniendo conceptos de medición. Como les decía, esto no es exacto. Siempre, no hace falta que pase exactamente en el cero, sino que hay algunos de estos estándares. Esto es más por ahí ortopédico, pero lo que les quiero decir es que cuando vean que está dentro de la articulación de la rodilla, más o menos, dividiéndola en 4 cuadras, en 4 porciones, mientras usted mantenga las 2 porciones centrales, estamos hablando de que estaría dentro de la normalidad. Bueno, y ahí vamos a entrar en otras cuestiones que ustedes ya saben que es la misma alineación de los miembros inferiores en cualquier paciente, como bien alguien dijo por ahí, la edad, depende mucho de la edad. Para ir un poquito más rápido, sepan que al principio de la edad de marcha o premarcha, siempre hay una tendencia de genu varo, se rectifica digamos, al año y medio, 2 años. Esta es la edad crítica me refiero porque es la mayoría de las consultas que hacen los padres ansiosos y no ansiosos, que es el famoso genu valgo fisiológico, que más que nada yo entiendo que los pediatras lo mandan cuando ya ven que a la segunda vez que el padre les insiste, dice, anda al traumatólogo. Es así, porque claramente ustedes conocen este tema, y hacia la adolescencia, preadolescencia, la idea es que se vaya alineando o disminuyendo la distancia intermedial. Yo siempre les digo que, con una regla mnemotécnica, es la regla de los 8. La distancia intermedial es de 8 centímetros alrededor de los 8 años. Esa es como una regla mental que si se va de eso, ya ustedes tienen que empezar a pensar que la cosa se puede ir de las manos.
Y esto es un gráfico que salió en base a este estudio que se hizo de muchísimos pacientes. Evaluaron, se tomaron el trabajito de evaluar la alineación, edad por edad, y el promedio que llegó a la conclusión de estos dibujitos que estoy haciendo ahí. Lo mismo que ves acá. Esta es la forma de evaluar. Es muy importante que estén alineadas las rótulas hacia el frente, que apenas se toquen las rodillas, porque si se superponen tampoco es fidedigno, ¿sí? Por eso hay que tomarse el trabajo de verlos obviamente sin vestimenta, con las rótulas alineadas al frente, y ahí se hace la medición entre los maleros. Ahí justamente estamos viendo un caso más de asimetría, ¿no? Pero la idea es mostrarles. Y bueno, el crecimiento, avisarles que básicamente lo que les quiero decir es que el crecimiento alrededor de la rodilla es el más importante, por eso siempre los famosos dolores de crecimiento son alrededor de la rodilla, y los tratamientos que vamos a hacer con él se centran fundamentalmente a nivel de la rodilla, porque es la zona de mayor crecimiento y de potencial. Y obviamente hablar de alteraciones de otro tipo, que no solamente son genovalvular, sino hay alteraciones torsionales, alteraciones en el plano sagital, como genorecurvatum, alteraciones que se agregan con otras, porque no solamente son alteraciones en el eje, sino que se agregan también discrepancias. O sea, empezamos a combinar complejidades, ¿sí? Y pensar que no es una deformidad en un solo plano, siempre son en planos multiaxiales. ¿Y por qué es importante corregir un deseje? ¿Por qué es importante corregir un deseje? ¿Por qué no se puede decir, bueno, déjalo así, total, el día que te duela, no pasa nada? Básicamente porque sabemos y se sabe y se ha estudiado que cualquier asimetría o cualquier deseje o carga asimétrica, sobre todo en la zona de la rodilla, sobre todo los que hacen adultos lo ven, puede generar, entre otras cosas, una artrosis precoz a futuro. Esto es grosero, ¿no? No es tan así, pero digamos, para que tengan en cuenta que cualquier deseje, cualquier asimetría, mientras podamos corregir una etapa de crecimiento, siempre va a ser mucho mejor para el futuro del paciente, para el futuro adulto, ¿no? ¿Qué causas conocen de desejes, de alteraciones de los miembros? Nombren las que quieran, a ver cuáles se les puede ocurrir. Obviamente acá les estoy poniendo una, las más frecuentes, las idiopáticas o mejor dicho fisiológicas. Esto es muy importante determinarlo, ¿sí? Porque, como ustedes observarán, esto comenzó con el famoso gel de premarcha, como se había visto, cuando vemos que cuando tendría que empezar a mejorar, la cosa no mejora, y hacia los 3-4 años ya se empiezan a alinear. Obviamente esto requiere un monitoreo. No es que sí o sí lo tienen que dejar. Lo más importante es que tengan en cuenta que hay que monitorearlo. Los crecimientos se dan en forma muy acelerada y en un año u otro pueden cambiar muchísimo los pacientes. Bueno, entre otras causas, tenemos causas como osteocondromatosis, secuelas infecciosas. Fíjense que acá combinan gen oval de un lado y gen oval del otro. Y obviamente displasias esqueléticas. O sea, causas tenemos muy... Estos son casos más concretos, obviamente no hay que esperar mucho, se puede decir que está a la vista, pero como para mostrarles que las causas son múltiples, ¿sí? Voy a hacer un poco más rápido para que no hable solamente yo. Nosotros le damos mucha importancia a la evaluación ortopédica y, por ejemplo, en este en particular, la evaluación en el decúbito prono, ¿sí? Sobre la camilla, es algo muy importante porque nos permite ver no solamente los desejes en el plano coronal, como en este caso, sino aparte planos rotacionales, evaluación de las caderas y de las tibias. Y vamos al primer caso. Es una niña de 6 años, tiene antecedente de raquitismo hipofosfatémico, tratamiento con endocrinología, pero la mamá consulta porque le ve algo raro en una asimetría, básicamente el concepto de asimetría. Aparte de que obviamente por el antecedente lo van a hacer evaluar por algún ortopedista, está claro, quiero que me digan su opinión. ¿Dónde consideran que hay una asimetría y por qué? ¿O hay asimetría para ustedes? Mucho oferta. Vamos a hacerlo más fácil. La deformidad la tiene del miembro inferior derecho y del miembro inferior izquierdo. ¿Por qué? Muy bien, es un bar izquierdo. Infecciona un bar izquierdo porque clínicamente parece ser que la rodilla se aleja del eje mecánico. Las famosas piernas arqueadas se considera que es, en este caso, un pedo asimétrico, ¿sí? A veces es más fácil determinarlo por el lado asimétrico.
Ahí vamos con el tema del pedido. ¿Cómo podrían ustedes adelantar algún estudio como para graficar esto? La forma correcta es pedir una red panorámica de miembros inferiores con rótulas centradas. ¿Por qué insisto con las rótulas centradas? Porque cualquier rotación puede alterar la medición. Y eso es un trabajito que tiene que hacer el técnico. Muchas veces se puede, muchas veces no por la deformidad. Pero en general hay que ponerlo en esa forma. Y ahí tenemos una placa panorámica. La que normalmente nosotros pedimos en el sector de construcción, que es la que más nos sirve, porque nos da un parámetro no solamente de deformidad, sino también de si hay discrepancia, si hay alguna alteración en la estructura ósea, cómo está alineada la pelvis y todo lo demás. ¿Alguien quiere opinar de la radiografía? Aparte de saber que, bueno, como antecedente tiene un raquitismo. Volvemos a lo mismo, había una deformidad más del lado izquierdo, ¿verdad? Bueno, básicamente, la deformidad, en este caso del raquitismo, como ustedes sabrán, generalmente se dan muchas veces en los dos, en fémur y tibia. Es importante que empiecen a distinguir si las deformidades se dan en fémur, en tibia o en las dos. Y ahí marcamos las líneas y salta que tenemos un SG en varo, como bien habían dicho, con una alteración de eje mecánico. Observen que del lado derecho, ven que no pasa exactamente por el centro, como habíamos dicho, pero siempre se considera tolerable esa posición. No tenía dolor esta paciente para nada, estaba muy bien, pero en la mano empezó a notar que entregaba la marcha por ese deseo. ¿Ustedes qué harían? ¿Qué le dicen a la mamá? Esperen, lo llevamos, le van adelantando que puede ser el tratamiento quirúrgico. ¿Qué consideran? Si les pregunta, ¿se opera esto, doctora? ¿Se opera realmente? ¿Alguno sabe qué se le suele hacer a estos pacientes? Tiene 6 años. En general, les voy a hacer un comentario, bueno, para hacerlo más fluido. Hay que empezar a tener el pensamiento de que hoy en día está lo que se llama el crecimiento guiado, que justamente nos permite corregir deformidades de este tipo, más severas, siempre y cuando haya crecimiento remanente. Y se utilizan este tipo de elementos que se llaman placas en 8. A ver si hay un video ahí que les puedo mostrar. Sí, acá, ¿no? No, perdón. Esto es como una animación grosera, se coloca en la zona fisaria, un tornillito arriba, otro por debajo, como haciendo una banda de tensión. Se espera con el tiempo que remodele, y la ventaja que tiene este tipo de tratamientos es que una vez que se logra la corrección, se retira ese implante y el crecimiento sigue normalmente. Acá lo muestro para una corrección en varo, pero se puede utilizar para correcciones en varo y también inclusive para la detención de crecimiento en las zonas de mayor crecimiento. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este procedimiento? ¿Alguien lo ha visto? No, es como un bracket. Coloca, frena el crecimiento del lado interno, como vimos acá, crece el lado externo corrigiéndose solo, y una vez que logramos la alineación, es como que destrabas ese crecimiento interno y lo liberas. ¿Sí? Pero básicamente lo que se llama la banda de tensión es una epifisiodesis transitoria, que llama. O sea, vos frenás, o mejor dicho, disminuís el ritmo de crecimiento del lado que te interesa, para darle lugar al crecimiento que nos interesa que remodele. Tengan en cuenta que esto se hace con pacientes con inmadurez esquelética, no se puede hacer en un adulto claramente, ¿no? O con crecimiento remanente muy pobre, sí. En el caso que lo haces unilateral, después no queda simetría entre miembros porque reducís el crecimiento. O sea, lo que hace es reducir el crecimiento. Reduce el crecimiento, en este caso en forma asimétrica. No reduce longitud. ¿Sí? Lo que pasa es que Pone eso y reduce el crecimiento local. Claro, pero tenemos que diferenciar lo que se llama una hemiepifisiodesis, que es esto que te acabo de mostrar en la guía, que es para corregir deformidades, de las que uno a veces hace para disminuir el crecimiento cuando una pierna es más larga que la otra. Ahí sí bajamos el ritmo de crecimiento de la más larga y sí altera a futuro la estatura de alguna forma. Pero el objetivo es otro, es igualar en longitud. Acá queremos corregir una angulación. Es una deformidad angular. Por eso
Solamente frenamos un lado de la fisis y el otro sin indemnia. Compensa el otro lado. Compensa el otro lado y una vez que se corrigió ya sigue su ritmo normal. En teoría, la estatura no se afecta cuando es una hemiepifitesis, sí cuando es una epifitesis total. Ahí sí. Quizás dos comentarios importantes porque la placa en 8, como se llama habitualmente, por el modelado emisario, es uno de los avances más importantes que tuvimos nosotros como ortopedistas. La placa en 8 fue descrita hace muchos años por el doctor Peter Stevens. Peter Stevens tuvimos el honor de tenerlo acá en el hospital, vino, y es un método que permite una corrección de muy pocos grados o de un montón de grados. Por lo tanto, cambió el paradigma de los desejes, de alguna medida, porque antes nosotros llamamos a malalineaciones pequeñas, malalineaciones miserables, y no le dábamos soluciones. Bueno, porque yo no le iba a hacer una osteotomía a un chico que tenía un leve valgo o varo, porque le tenía que hacer de acuerdo a donde esté la deformidad, que quizás estaba en la tibia, o quizás esté en el fémur, o sea, 2, pero también del otro lado, 3 o 4 si estaba, o sea, para corregir los miembros tenía que ser eventualmente 4 osteotomías. Entonces, riesgo-beneficio, una probable artrosis a futuro, esto y el otro, y eventualmente corregir de modo tan agresivo una mala alineación mínima, no daba, no había comparación en el riesgo-beneficio. Pero al aparecer la placa en 8, que es un método muy sencillo, se pone con una mínima incisión y nos permite corregir de manera guiada pequeñas correcciones, hizo que podamos corregir pequeñas desviaciones que sabemos que tienen un impacto negativo en el corto, mediano, largo plazo. Por lo tanto, conocer este método es una de las primeras conclusiones que queremos acercar a ustedes para que puedan derivar a aquellos pacientes que tienen potencial de crecimiento para poder acceder a este tipo de tratamiento, porque posteriormente estarían siendo sometidos a osteotomías como nosotros denominamos osteotomías adictivas. Por lo tanto, sabemos que los desejes están totalmente tabulados, sabemos que los desejes están totalmente estudiados. Esto no es caer en una sobreindicación de corrección de ejes, simplemente sabemos qué es normal y qué no es normal, por lo tanto no vamos a hacer ni pretendemos que quede la idea de que nuestra intención es corregir por demás, de ninguna manera. Estamos, obviamente, adheridos a protocolos internacionales, etcétera, etcétera. Pero por eso, redondeo con esto, la posibilidad de que con crecimiento los desejes se pueden corregir de un modo sumamente sencillo, lo tienen que saber. Nada más que eso. Y fundamentalmente, como dicen hacerlo, es un método reversible, o sea, no es definitivo. Hay otras técnicas que son definitivas, que hay que calcularlas muy bien porque no hay vuelta atrás. Esta es la ventaja, lo ventajoso que se puede utilizar a muy temprana edad, porque es un método reversible. Se utiliza cuando se necesita y si hay que volver a utilizarlo, se puede reutilizar. Es una gran ventaja. Por eso hablamos un poco, ustedes saben mucho mejor que nosotros, del tipo de crecimiento en general de los preadolescentes y adolescentes, pero que en general las mujeres tienen un menor porcentaje de crecimiento con respecto a la edad, con lo cual la menarca en esos casos es importante para nosotros como parámetro para saber qué remanente de crecimiento tiene y qué pasible o no sea el tratamiento. A veces son solamente para tratamientos definitivos porque estamos ya jugados y no nos dan mucho tiempo. Entonces, los varones, en cambio, suelen tener un rango, un porcentaje de crecimiento mucho mayor, que por ahí puede jugar un poco más uno con el tema de las modulaciones de crecimiento. Sepan que es una técnica prácticamente percutánea. En este caso, nosotros estamos haciendo ya técnicas que prácticamente las incisiones son mínimas, no lleva yeso. Es un procedimiento que al otro día el paciente se va a la casa. En promedio, los pacientes a los 10 o una semana ya pueden caminar perfectamente y prácticamente a los 20 días pueden casi iniciar sus actividades habituales. Esa es la ventaja que tiene con un mínimo procedimiento como el paralelo para el arnés de Pavlik de una cadera, que con un simple arnés le podemos solucionar la vida y evitar una gran cirugía. Esto es un poco lo mismo. Por eso a veces en pediatría tenemos tiempos cortos para solucionar temas porque después ya no hay vuelta atrás. Así que, como les puse, es reversible y es un procedimiento mínimamente invasivo que siempre es bueno tratar de utilizarlo en etapa de crecimiento.
Y bueno, con respecto a la cantidad de crecimiento, la importancia que tiene en cuanto a lo que nos diferencia de los traumatólogos de adultos es la estructura esta de la física que no solamente le da crecimiento, que sí tiene otra absorción de impactos, por eso las famosas epifisiolisis, le da el crecimiento longitudinal, pero también nos puede producir estos deseques. Entonces, volviendo al caso, este es el crecimiento guiado que se le hizo, la radiografía previa con su eje mecánico alterado, y esta es el posoperatorio con un eje mecánico normal, perdón. Vamos a volver para atrás un poquito, para que observen cómo el eje mecánico se corrigió y corrigió también su eje clínico también. Por eso con un gesto que por ahí es, en este caso, se puso del lado externo porque es una deformidad en varo, como les dije, se puede poner de los dos lados, pero el rol de ustedes justamente es decir, cuando hay una simetría, cuando hay un deseje fuera de lo normal y con cartílago indemne, es fundamental adelantarles que esto puede ser pasible de tratamiento quirúrgico y hay que derivarlo, por supuesto. Caso número 2. Este es el caso que les quería mostrar, en caso de que no se haya llegado a la placa 8, que se haya perdido el tiempo. Lamentablemente, seguimos viendo pacientes que en estos casos uno los deja estar, sea por también negligencia o falta de atención por parte de los padres. Generalmente a veces esperan un poquito, pero esta es una paciente de 13 años que no tiene antecedentes de ningún tipo, simplemente tenía un sobrepeso con actividad sedentaria. A ver, acá también creo que... ¿Sí? ¿Escucha ahí? ¿Eh? No, pero me parece que no. No anda, hay gente. Hola. Ahí va. Hola. Hola, ahí se escucha bien. Bueno, paso de nuevo el video. Es una chiquita, 13 años, sedentaria, con sobrepeso, sin antecedentes previos de ningún tipo, que, bueno, obviamente consulta por una dificultad en la marcha, con una izquierda, ya sin cartílago presente, que ya lo vamos a ver en la radiografía. ¿Qué opinan de esta paciente? No hay mucho que opinar, está muy claro, claramente, pero bueno. Es el típico caso de cuando se llega tarde a un tratamiento mínimamente invasivo. En este caso, según lo que contaba el padre, empezó como un geno varo asimétrico leve, le dijeron que iba a remodelar, y obviamente hay que tomarlo con pinzas. Yo no creo que ningún pediatra deje pasar esta simetría, ¿sí? Pero bueno, en 2 años, con su sobrepeso, progresó. Y tenemos a esta paciente, volvemos a lo mismo, les vuelvo a recalcar, la famosa radiografía panorámica que ustedes ya se la pueden ir pidiendo, no tengan miedo de pedirla, si por ahí tienen poco acceso a un especialista, como para ir adelantando. Obviamente acá en este caso los desejes son muy claros, pero siempre vale la pena recordar conceptos. Fíjense, si bien el lado derecho está un poquito en deseje también, la diferencia con el lado izquierdo es notoria, porque ya directamente ni siquiera toca la piel el deseje que tiene. Lo importante acá, y vamos a hincharles groseramente, ¿dónde les parece que está la mayor deformidad? ¿En el fémur o en la tibia? Ahí entramos un poquito más en juego. Radiográficamente. ¿Perdón? Porque es verdad que hay un geno varo, perfecto. Pero si vamos a entrar a jugar un poquito, quiero que me digan, ¿no? Así, lo que se les ocurre, si la deformidad está en el fémur, en la tibia, ¿qué pasa? ¿Soy yo? ¿Qué les parece? Es más en la tibia, claramente. Esto comienza como una tibia vara fisiológica, generalmente, porque hay otra enfermedad llamada enfermedad de Blount, que por ahí la conocen, que es otro tipo, pero no en este caso. Se comporta como una enfermedad de Blount, pero no tiene la típica imagen. Y estas son las típicas tibias varas fisiológicas que persistieron en el tiempo, pero fundamentalmente acá se agrega el tema de la asimetría. Cuando vean una asimetría, ahí es el punto de quiebre en el cual sepan que no va a remodelar, porque ya hay cargas asimétricas. Bueno, en este caso ya obviamente, ¿les parece que es para una placa en 8, para un crecimiento guiado? ¿Por qué no?
No tiene física. Es otra de las causas por las cuales no tiene petrografía. También sirve para eso. Ver cuánto de cartílago remanente tenemos, ¿sí? En este caso, obviamente que no. Entonces, bueno, entramos en otra cuestión acá, que es el concepto de lo que es la planificación 3D. En traumatología y ortopedia, como es muy radiográfico, muy tridimensional todo, nos sirve mucho, pero ¿qué? Quería hacerles una salvedad. Hay un programa que se llama Radiant, que es gratuito. Hay una versión paga, pero que es barata, que hasta lo pueden empezar a usar ustedes, que es un visualizador de archivos DICOM. DICOM es el archivo que se usa para las imágenes médicas. Y en su casa ustedes pueden descargar las imágenes de tomografía y no esperar a que alguien les reconstruya en 3D. La pueden reconstruir ustedes en su casa. Y pueden rotarlas y pueden recortarlas como quieran. Hoy los residentes en nuestro servicio ya lo tienen incorporado en el pase, pero es algo que lo pueden empezar a utilizar y no es muy difícil de utilizar. Y pueden lograr cosas como estas, ¿sí? Esto se puede lograr con este programa que es gratuito y inclusive la versión paga no es cara, como les dije. Y cualquier tomografía que sea correctamente tomada con cortes de 1 centímetro, ustedes pueden reconstruirlo perfectamente. Bueno, en este caso lo que se hizo con esta imagen fue planificar, se superpusieron las tibias patológicas, se programó osteotomía. Ya uno puede planificar qué le va a poner, cómo va a quedar el eje. Y esa es la colocación del tutor que hicimos con esta chiquita. Ya ustedes entienden que cuando ven un tutor, el tutor no es un monstruo, es un elemento que tiene mucha estabilidad, que si bien es externo, dentro de todo la tibia es muy tolerado por pacientes pediátricos que pueden caminar prácticamente muy rápido, que tienen muy buena versatilidad, pero tiene la desventaja que es externo y hay que cuidarlo. Y este es el resultado final. Antes. No había retirado el tutor. Estas imágenes me las mandó el papá, por eso está del ámbito de la casa. Ya con una marcha un poco mucho menos claudicante y sin dolor. Y con una técnica que, si bien es invasiva, no es tan invasiva como si hubiera que colocar una placa con tornillos y toda la historia, ¿no? Así que este sería el segundo caso. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna duda? Nosotros trabajamos mucho también con tutores porque tutores que en este caso, ¿no? Pero ese montaje permite corregir a su vez y llega a haber algún tipo de discrepancia, o sea, no solamente corregir el eje, sino también dar solución a un segundo problema que sería eventualmente una discrepancia y se puede corregir en el mismo acto. ¿Alguna pregunta con respecto a la evaluación, los DCX y todo lo que hemos hablado? Nada por ahora. Bien. ¿4? Esto fue en agudo. O sea, salió corregida de quirófano. No es una corrección progresiva. Así que te parece que muestro la imagen. Ahí vamos atrás. Esa es la imagen en quirófano como salió ya corregida. ¿Sí? Cuando no hay que elongar, esto en 3 meses ya está pegado. O sea, se puede pegar. Cuando hay que estirar, ya la cosa cambia. 8 meses, 1 año. Por suerte, ya después lo vamos a hablar, hay otros métodos hoy mínimamente invasivos que ya están trabajando en elongaciones internas con control remoto que ya, vamos, ya se van a hacer acá, seguramente. Pero el tutor externo, sí, cuando es elongación tarda mucho más. Bueno, vamos al último caso. Esto más que nada para presentarles un poco lo que estamos haciendo en el servicio. Es un paciente de 14 años con antecedentes de fracturas patológicas. A repetición, en ambos fémures. ¿Qué les parece que puede llegar a ser esta imagen? Yo sé que son... El paciente se nos presenta así, con tratamientos previos, con fracturas patológicas, con dolor en miembros inferiores. ¿Alguna displasia, alguna tumor, alguna infección? ¿Qué les parece? Algo grosero. Artrosis. Bien, la artrosis hablamos que es más a nivel articular. Acá, en cuanto a la forma del hueso, ¿qué les parece? La trama ósea obviamente no es normal. Está clasificado, exacto. Tiene una trama alterada, básicamente. Este paciente lo que tenía es una displasia fibrosa ortostótica, corroborado por su centellograma. Y el problema de este paciente era que
tenía mucha dificultad para mantenerse de pie directamente por la parte del riesgo de fracturas patológicas. Es como si fuera una osteogénesis imperfecta, pero a otro nivel, era otra causa. El paciente hacía mucho que no caminaba, si ustedes observan ahí atrás tiene una silla de ruedas, que él practicaba tenis de mesa en silla, justamente porque, bueno, tenía dolores. Acá por ahí podemos hablar de que hay un deseje que está radiográfico, que no es tan evidente clínicamente, pero que en la radiografía era muy evidente. Esta imagen que está acá se hace con el programa que les dije antes, o sea, es algo que es accesible. Bueno, con semejante deformidad, obviamente el que más dolía era el fémur el izquierdo, que era el que más tenía deformidad, y bueno, acá lo que hicimos fue exactamente lo mismo, pero para que vean cómo uno puede planificar y animar todo lo que ven. Todo esto que ven acá no es armado, es la imagen del mismo paciente. O sea que no trajimos la maqueta. Bueno, ya veo. Tenemos una maqueta de este paciente para que distribuirla para que la vean. Pero acá básicamente lo que se arma es cómo quedaría con la corrección. Lo voy a adelantar un poquito. Cuál sería la solución más potable y cómo lo resolveríamos aún colocándole el clavo por dentro, ¿sí? Porque la ventaja que tiene este sistema es que uno puede simular la cirugía. ¿Qué tipo de clavo, qué largo de clavo, dónde tendría que entrar, qué tornillos usar, todo? Esto lo estamos haciendo acá en el servicio. Estas son guías de corte para poder saber dónde hacer la corrección exactamente. Esas son las maquetas en biomodelo de 3D para que uno pueda visualizarlo en tamaño real. Bueno, estas son imágenes de cirugía donde se ve ahí la guía de corte puesta sobre el paciente. No sé si se dan cuenta ahí cómo lo colocan. Eso es para que exactamente, sin tener necesidad de usar rayos ni nada, uno exactamente vea por dónde tiene que pasar el corte. Acá no les voy a matar la imagen, no tiene sentido que vean la imagen de cómo cortamos. Fíjense la macroscopía de este hueso, la falta de cortical que tenía, la trama ósea alterada. Esto es lo que veíamos en la radiografía anterior, nada más que esto. Es imposible que este hueso tenga la resistencia suficiente para tolerar la bipedestación. Y acá está el resultado final puesto con el clavo. El objetivo del clavo no solamente fue mejorarle la forma, sino que darle estructura para que este chico no tenga fracturas a repetición. Es lo que se hace con las osteogénesis. Ahora esta foto me la mandó hace poco, que ya está empezando a no depender del apoyo. Y estas son las imágenes finales. Entonces, digamos, los casos que hemos presentado es un poco de actualización de lo que estamos haciendo, detección de patologías en etapa de crecimiento. La idea es que ustedes sepan que toda remodelación fisaria depende de cuánto de crecimiento tenga futuro, saber diferenciar qué es patológico, qué es fisiológico, para tener un seguimiento adecuado, que todo tratamiento que uno pueda realizar en etapa de crecimiento, como vimos anteriormente, es mucho menos cruento en general, tiene menores cantidad de complicaciones y tiene mayor inserción social del paciente. Las asimetrías siempre tengan en cuenta que son difíciles que corrijan espontáneamente. Por más que haya un eje anatómico o mecánico dentro de lo normal, si ustedes observan que hay una asimetría, eso es candidato a que el día de mañana tenga una alteración y es una condición sine qua non para derivar al especialista. Y, por supuesto, como vimos anteriormente, el uso de plan de planificación 3D y nuevos procedimientos quirúrgicos, así con este tipo de aporte que tenemos en la informática hoy en día, hace que el paciente tenga menos exposición a rayos, menos horas de quirófano, por ende menor anestesia, menos complicaciones. No digo que no haya, las hay siempre. Estos casos siempre pueden tener complicaciones. Pero sí notamos que con una mayor, digamos, cuando tenemos más tiempo dedicado a la planificación y no en quirófano, creo que vamos por el rumbo adecuado. Así que bueno, cualquier duda que tengan, Marcelo, si quieres decir algo. No, yo creo que ortopedia y traumatología es una especialidad que no es tan moderna y tan vieja, o sea, es una especialidad derivada obviamente de la ortopedia de adultos. Uno de nuestros pabellones, Luis Tamini, el patrón Tamini,
por el primer presidente de la OTE, de la Asociación Argentina de Traumatología y Ortopedia. O sea, nosotros tenemos un vínculo muy importante con la traumatología de adultos. Pero estamos redefiniendo un montón de cosas. Ustedes me preguntan a mí, por ejemplo, cuáles son las normas de la luxación congénita de cadera en este hospital, no las tenemos. Pero no las tiene la Asociación Argentina de Traumatología Infantil. Entonces tenemos que definir toda una serie de cosas que necesitamos, y son políticas de salud. Es decir, nosotros en nuestro esquema de trabajo no podemos ignorar que ustedes hablan de Doha. O sea, no lo podemos ignorar. Y que nosotros como pediatras ortopédicos, cirujanos, pediatras o como quieran llamarnos, tenemos que estar a la altura de lo que ustedes están tratando de establecer en este nuevo milenio, definiendo cuándo empieza a afectarse tanto la enfermedad como la salud. Y nosotros como desafío en la división de ortopedia tenemos que todos los chicos tienen que tener resueltos sus problemas congénitos, embrionarios, antes de los 2 años de vida. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Entonces, más neo, menos adulto. ¿Sí? Es decir, ese es lo que tratamos de hacer. Por supuesto que no podemos, nuestra teoría, ignorar que hoy el adolescente es una pelea por quien no lo atiende, no por quien lo atiende. Y la verdad que eso tampoco podemos mirarlo, lo cual nos complica porque tenemos que tener técnicas de adultos que nosotros antes no hacíamos y hoy tenemos que incorporarlas. O sea que tenemos un desafío de las dos puntas, tanto de lo embrionario, de lo congénito, como de lo adolescente. Y también es un desafío porque es una población muy vulnerable, ese adolescente, donde nosotros entendemos que un granito es un drama para un adolescente. Imagínense una discrepancia. Imagínense lo que significa pisar mal un vado o un valgo. La angustia de esos padres que ven a sus hijos privados de poder disfrutar de un montón de cosas. Ese es el espíritu que nosotros tenemos dentro de la división y que respetamos al pediatra que, pues yo pesé pañales, les compro, yo no te por pediatría. Yo pesé pañales, pero yo sé lo que es el niño. Decirle a una madre que una vez me dijo, ¿sabe, doctor? Había fallecido el nene, ¿no? Y dice, no soy más mamá. Digo. Entonces, no soy mamá. Entonces, digo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que nuestro paciente no habla, no decide. Nosotros no le preguntamos si quiere corregirse, dice que capaz que quiere estar así. No, hay que corregir. Hay que. Entonces, ese respeto hacia nuestro paciente no puedo dejar de manifestar. Entonces, estamos en la misma sintonía. Somos parte del mismo hospital. No trabajamos espaldas, ni oscuras, ni nada por el estilo. Salvo el micrófono. Por eso para... ¿Digo? Salvo el micrófono. Por eso digo que hace bien este tipo de encuentros para conocernos, para saber que estamos acá arriba, para saber que tenemos mucho camino por recorrer y cosas por compartir. Así que bueno, quiero agradecerles y presentarle a otro integrante de la división de ortopedia, Luciano. Parate que le vamos a comentar. Luciano Patauer es integrante, se integró, toma la posta en artroscopía y deporte, un fenómeno. Y bueno, nos viene a nutrir con todo su conocimiento, su aporte. Y así que bueno, van a empezar a verlo, a conocer su nombre, porque y a Claudia, que ya la conoce, ¿no? Que es la que aporta. Ahora dejemos a Claudia de lado. Bueno, la idea era, a ver, ellos vienen a presentar casos, bueno, la idea fue un poco a la gente de pediatría presentarles algo distinto, porque en la parte clínica yo no quería que la toquen, quiero que les muestren lo que están haciendo desde ortopedia, desde traumato. Tenemos un montón de otras cosas nuevas, elementos nuevos. La E-Plate, la placa en 8 que estamos manejando ya hace muchos años, permite correcciones fantásticas con una mínima intervención y la verdad que los resultados son muy satisfactorios. Ver cómo ellos ponen estos tutores externos que a veces son tan engorrosos de verlos, como el Ilízaro, pero son sumamente útiles y a veces hay que reforzar desde la pediatría, ayudar a ese paciente para que los pueda utilizar, porque la corrección es muy importante. Es muy importante que no haya oportunidades perdidas. Así como lo pensamos en las vacunas,
bueno, pensar lo mismo en estos desejes, en estas patologías, en las discrepancias, porque después se acentúan con la edad. Y la verdad que provocan mucho dolor y ustedes no saben lo que es la impotencia de no poder tener marcha. O sea, nosotros todos caminamos y nadie piensa que, mira qué bueno, puedo caminar. Estos chicos no pueden caminar, no van al colegio, no van por los dolores, no van porque están en silla, no van porque les da vergüenza. Entonces hay que disminuir las oportunidades estas perdidas, mandarlos al tiempo para que los chicos tienen, además tenemos impresoras 3D que hemos conseguido, tenemos un trabajo inmenso arriba en Traumato, así que bueno, esperamos tener más información. Y espero que les haya resultado interesante, algo distinto de lo que ven siempre, ¿no? Bueno, nada más, gracias.